Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecido de antemano por la atención y hablando ahora de lo que es el demérito del suelo, los pues nos han hecho mucho énfasis que toquemos ese tema que impacta en el impuesto predial de los contribuyentes. Este demérito del suelo, antes de tocar el tema, es muy importante destacar obras precisamente de especialistas en la materia, como por ejemplo es el licenciado Carlos Sánchez Tapia, un fiscalista y maestro en la materia, en la cual nos deja precisamente una instrucción muy brillante en su obra intitulada El impuesto predial. Antes de entrar a lo que es el demérito del suelo, que impacta realmente en lo que es el valor catastral en el mundo de los contribuyentes, este especialista nos dice precisamente en su obra que los actos de molestia y la función discrecional de los gobiernos actuales y pasados surgen y nacen, dice, de la imperiosa necesidad del Estado para cumplir sus presupuestos de ingresos conforme al Plan Nacional de Desarrollo. De los artículos 25 y 26 de la Carta Magna, basadas estos en los principios de legalidad de los impuestos del artículo 31, fracción cuarto constitucional, que a la letra ordena contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o del Estado y municipios, en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto es muy importante atenderlo porque no se trata de no pagar el impuesto, sino de pagar un impuesto justo. Y realmente nosotros podemos detectar en las boletas de prediales que nos maneja la tesorería y que nos llegan a cada uno de los contribuyentes, recuadros muy simples donde aparece por ejemplo, los metros de suelo de un inmueble, aparece el valor unitario por metro cuadrado de ese suelo y luego a continuación viene el valor del suelo. Luego en otro renglón nos pone, por ejemplo, el valor de las construcciones, el valor unitario por metro cuadrado que tiene esas construcciones y finalmente cuál es el valor de la construcción en general. Y la suma de ambos conceptos, valor de suelo y construcción, arroja un valor catastral determinado y consecuentemente un pago de un impuesto predial a pagar. Bueno, pues estas boletas, atendiendo precisamente a las observaciones de estos especialistas en materia fiscal, nos revelan y puntualizan precisamente que carecen de toda fundamentación y legalidad. Y esto es así, dado que en estos recuadros que aparecen en las boletas prediales no se desprende cómo es que llegan a determinar el valor por metro cuadrado del suelo y de las construcciones, cosa que debería aparecer para tener un sustento legal, para que cada contribuyente pudiera tener una base y poder determinar si la aplicación en cuanto al valor que le están poniendo en su boleta predial por cuestión del uso del valor del suelo y de las construcciones, pues realmente corresponde a lo que él tiene. Sin embargo, adolecen de ninguna explicación, adolecen de ninguna motivación suficiente y bastante para que el contribuyente pueda de alguna manera debatir su conformidad o su inconformidad respecto a estas cantidades que en estas boletas aparecen. Eso es suficiente, es motivo suficiente para que pueda a través de los tribunales contenciosos administrativos, los fiscalistas promover las demandas correspondientes por violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales que garantizan la legalidad precisamente y motivación que debe aparecer en cada una de estas boletas. Al no contener ninguna de estas boletas ningún sustento, ninguna mecánica para poder concluir por qué se llegaron a este tipo de cantidades, es suficiente para que los tribunales de lo contencioso administrativo estén dictaminando y resolviendo a favor de los contribuyentes para que el contribuyente pueda ser resarcido. Si ha pagado puntualmente los impuestos en materia predial, pueda ser resarcido del impuesto, o si no, bien compensado también de ese mismo impuesto. Esto es muy importante porque respecto al demérito de la tierra, es muy común pensar que la tierra, con el paso del tiempo, pues aumenta de valor, que tiene cada año un costo más elevado, lo que repercute en una conformidad en el propietario, porque dice mi terreno vale más, el día de mañana puedo venderlo a un precio mayor, o puedo tal vez darlo por otro, o lo que sea. Pero hay que recordar que estos valores son valores de plusvalía, no son valores reales para determinar el valor catastral que esa tierra tiene, dado que
el valor de la tierra es, en vez de subir, baja, es decir, es un demérito de la tierra lo que no le aplican al contribuyente en el pago de estas boletas, que debiera aplicarse año con año. Esto del demérito de la tierra es un tema interesante porque realmente es común pensar que lo único que se gasta con el paso del tiempo son las construcciones de un inmueble, que lo único que se gasta, porque es lo que se ve encima de un terreno, pues es con el paso del tiempo, el sol, el aire, las lluvias, pues son las construcciones. Inclusive lo notamos cuando se llegan a practicar avalúos para determinar el valor comercial de un determinado inmueble. En ellos se desprende por los peritos evaluadores la antigüedad que tienen las construcciones, la vida probable que tienen las construcciones, el deterioro que tienen las mismas, la distribución que tiene un inmueble, una casa, un departamento, pero hacen poca alusión al terreno, es decir, el terreno igual se evalúa, se ve cuánto cotiza el metro cuadrado y se da un resultado determinado en un avalúo determinado. Pero para efectos de plusvalía opera, pero no así para determinar que ese es el valor que realmente le corresponde a la tierra. La tierra se demerita. La tierra se demerita año con año. Su calidad se pierde año con año. Estos especialistas precisamente en materia fiscal que han llevado a éxito demandas en tribunales contenciosos administrativos a favor de los contribuyentes y tienen debidamente clasificada los tres usos o las tres calidades de tierra sobre las cuales se edifican determinadas construcciones en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 16 delegaciones que por sus zonas difieren en cuanto a la calidad de la tierra, porque la calidad de la tierra no es la misma de una delegación a otra. Esto ellos lo tienen perfectamente determinado y estudiado, y entonces hay una clasificación, por ejemplo, la llamada zona de lomas, que son lomas formadas por rocas o suelos firmes, cuidado con cavernas y oquedades en rocas. Otra clasificación de la tierra o la calidad de la tierra son las llamadas tierras de transición, que son los depósitos profundos que se encuentran a 20 metros o menos, constituida por estrados arenosos. Y finalmente hay otra clasificación que es la llamada la tierra lacustre, que son integradas por potentes depósitos de arcilla altamente comprensible, cubiertos superficialmente por suelos aluviales y rellenos artificiales con un espesor superior a 50 metros. Es decir, la calidad de la tierra es diferente de una zona a otra. Inclusive en este tipo de obras, los especialistas han tenido a bien puntualizar que existen diferentes factores por los cuales la tierra se demerita y que debería aparecer realmente en las boletas prediales que afectan al contribuyente. Por ejemplo, uno de los factores que determinan el deterioro precisamente de la tierra son la cuestión de las obras que existen sobre las mismas. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, los carros, el paso de la gente sobre la misma, todo eso genera un deterioro de la tierra. Los sismos, realmente todos los días tiembla, por ejemplo, en la Ciudad de México, eso demerita la calidad de la tierra, la lluvia, la erosión, el aire, todo eso le resta valor al valor y calidad de la tierra. Y no obstante, sobre esos deméritos que esos desperfectos o esas males que está sufriendo la tierra, sobre esas mismas se edifican construcciones monumentales con, claro, una serie de permisos que cada delegación en su caso otorga en su momento, lo que pone en riesgo precisamente las construcciones que sobre ellos se edifican. Y esto está ocurriendo por los usos de suelo que se dan precisamente a diestra y siniestra en la Ciudad de México, sin tener en cuenta precisamente el cuidado que deben guardar y sobre todo porque no se respeta lo que es el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan de Atlas de Riesgos y Peligros de la Ciudad de México. Es decir, hay un Atlas de Riesgos y Peligros de la Ciudad de México que jamás se ha publicado, pero que nos muestra a ciencia cierta el daño que tiene la Ciudad de México por las malas y dolosas autorizaciones de los usos de suelo.
de un impuesto predial que se sigue cobrando sobre usos de suelo que se dan a diestra y siniestra sin guardar los requisitos legales. Después, desde luego, pues vienen las nefastas consecuencias precisamente de todo esto, pero lo importante es dejar en claro que al no respetarse por parte de las delegaciones la cuestión de la autorización de usos de suelo, y ya no hablemos de licencias de construcción, sobre todo sobre la calidad de la tierra sobre las que se pretende realizar determinadas edificaciones, pues pone en alto riesgo precisamente a los habitantes de la Ciudad de México que adquieren este tipo de condominios. Claro, esto no quiere decir que no haya aquellos condominios que estén realmente sustentados con permisos y estudios realmente ciertos en determinadas zonas, pero es de llamar la atención que en tierras que están clasificadas como tierras lacustres o zonas lacustres se estén edificando construcciones que rebasan en cuanto al número de niveles pues, el permitido, lo que pone en un alto riesgo precisamente a la gente que llega a habitar ese tipo de condominios. En fin, todo esto es lo que realmente ahora los fiscalistas están tomando en cuenta para efecto de abatir este tipo de cobros que la tesorería los está haciendo año con año respecto a la cuestión del valor de la tierra por lo que toca al impuesto predial. Y dejando en claro que este tipo de actitudes que se toman para determinar con simplezas realmente extraordinarias y por valores asignados sin que en las boletas aparezca cómo se llegó a determinar el valor del metro cuadrado que tiene el suelo en determinadas zonas, son simplemente valores asignados, ha hecho que el impuesto predial pues sean impuestos realmente excesivos, se puede decir ilícitos también, y que a través de los tribunales de lo contencioso administrativo de la Ciudad de México y a través de las diversas sentencias que han estado extendiendo a cada uno de los contribuyentes que se inconforman con el pago de este tipo de impuestos prediales que se están cobrando, crean lo que se llama la jurisprudencia, y mientras más jurisprudencia y más sustento se esté dando, pues mayor el número de resoluciones que se estén practicando a favor de los contribuyentes. Estos tipos de casos siguen aumentando y seguirán aumentando, dado que en las boletas, como explicamos en un principio, no detallan a ciencia cierta de dónde aparecen esos valores que conllevan a determinar un valor por metro cuadrado en determinado zona, centro, sur, este, oriente, poniente, que tiene un determinado inmueble. Recordando que la calidad de la tierra varía de un lugar a otro, dado que en todas ellas se están realizando realmente construcciones sin tal vez el amparo de algunas autoridades, y aun cuando se dan al amparo de ellas, pues es más terrible, porque quiere decir que no se está haciendo con un sustento real y se está poniendo en alto riesgo precisamente a las gentes que llegan a ocupar ese tipo de edificaciones. Aquí por el momento vamos a dejar hasta aquí la cuestión de lo que es la depreciación, el demérito del suelo, para efecto de dejar en claro que existe un procedimiento en materia administrativa que permite al contribuyente poder recuperar el impuesto predial que ha realizado y que ha pagado a la tesorería, para que una vez que se ha recuperado, sea resarcido del mismo o compensado de este impuesto, también pueda determinarse cuál es el impuesto real que sí tiene que seguir pagando en lo futuro. Y aquellas personas que pues no lo han cubierto por algún motivo, pues que sepan que tienen derecho realmente a impugnar esas cantidades que les están requiriendo por parte de la tesorería por la falta de sustento y la falta de motivación que adolecen las boletas prediales en los recuadros que al contribuyente le dirigen, porque aparecen simplemente valores asignados y no explican ni detallan el por qué llegaron a esas cantidades que debiera aparecer, porque eso deja totalmente en estado de indefensión al contribuyente para poder en su caso observar si la cantidad que le están cobrando pues realmente resulta de un procedimiento por un valor que le corresponde a la tierra. Adolecen las boletas de esos recuadros suficientes para explicar por qué le están cobrando al contribuyente esas cantidades, y esto ha sido fundamento precisamente para que los fiscalistas tengan, como siguen obteniendo, sentencias favorables
a favor de los contribuyentes y puedan determinar cuál es el impuesto predial que tienen que seguir pagando, pero no el que la teoría les dice que tienen que pagar por simples valores asignados. Hasta aquí, esperando que esto sea de utilidad para ustedes, dejando nuestro correo electrónico para cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan al efecto, esperando que sea de utilidad. No tiene ningún otro propósito más de ser extensivo en materia jurídica y cultura jurídica, ahora por lo que toca a la cuestión del impuesto predial, por lo que toca al llamado demérito del suelo, que no le aplican al contribuyente y que todos tienen derecho, y que las autoridades en materia administrativa ahora están reconociendo a favor de los contribuyentes para que sean compensados o retribuidos en esos impuestos que han estado pagando a la tesorería. Agradeciendo como siempre de antemano su preferencia y su valioso tiempo, y esperando que sea de utilidad para todos ustedes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias.